venimos trabajando en una nueva versión de completitud, para llamarlo de alguna manera. Eh, Nos habíamos dado cuenta que necesitábamos eh, mostrarnos más y entregar más. Generalmente habíamos estado en un proceso donde casi parecíamos una secta. Y secta en el concepto eclesiástico, porque en el concepto teórico secta significa otra cosa. Entonces, durante todo este tiempo que estuvimos, hacemos harta retrospección, nos revisamos harto, conversamos harto a ver qué estamos haciendo y decidimos hacer un cambio en lo que estamos entregando a toda la gente que está constantemente compartiendo con nosotros, porque nosotros cuando entregamos información también aprendemos, no solamente son ustedes los que aprenden, nosotros también tenemos retroalimentación por todas las cosas por todas las preguntas, por todas las inquietudes, por todos los casos individuales que surgen, por todas las cosas que suceden, nos vamos nosotros también mejorando. En ese proceso nos dimos cuenta que la pandemia nos potenció maravillosamente en todo lo que tiene que ver el ámbito online, nos mostró algo, que lo conversaba justo hace unos minutos con el José, que nos mostró algo que antes no veíamos, que es que este tipo de grupos demasiado cerrados y demasiado herméticos también tienen una carga potente de ego, de solo un grupo, solo este grupito, solo este poquito de gente, solo esto no sé qué. Y yo dije, ¿saben qué? Transformemos eso, ¿para qué vamos a estar con una característica que sabemos que no es, que puede ser mejor o que puede ser transformada, y comencemos a hacer cosas mucho más masivas, ¿ya? Entonces, por eso tenemos ahora una agenda que tiene una cantidad de actividades importantes, tanto gratis como no gratis. Tenemos el concepto de la membresía, seguimos con las atenciones individuales, vamos a empezar a incorporar más vivos que van a ser gratuitos, vamos a empezar a hacer una gran cantidad de actividades con las que queremos acercarnos más a ustedes. Contaba que eso, que la idea de hoy es mostrar mucho más de nosotros. Poca gente sabe quiénes somos, eh, qué hacemos, cuáles son las terapias que desarrollamos, cuáles son los horarios que atendemos, cómo atendemos, cuáles son los talleres, cuáles son todas las cosas que hacemos. Muchas gracias por participar y por querer conocernos más. Rápidamente, ya muchos me conocen, pero rápidamente, hola Andreita, rápidamente les cuento que quién soy, entre comillas, o sea, lo que más se pueda comentar. Desde chica tuve una vida bien complicada, con abusos sexuales, con una madre no amorosa y un padre no presente. Y me acuerdo mucho tiempo de haber sentido que no quería vivir más, de haber sentido ese dolor que te hunde, como yo decía, ¿qué hago? ¿Y qué hago yo para estar bien? ¿Qué hago? Y era muy chica, porque los abusos, como no fui apoyada, tuve, y fui castigada, fue peor, tuve que resolverme o me hundía o seguía en la vida. Y viví mucha soledad, muchísima. Siempre tuve muchos amigos y amigas, pero el dolor es súper privado igual, es muy único. Y me acuerdo haber estado en escenas em, como, como soportando tanto dolor que no sabía si lo iba a poder soportar. Pero era pura pena, soledad y pena. Y desde chica me di cuenta de las habilidades que tenía, que era poder meterme en otros mundos, arreglar cosas de otros mundos, cambiar el pasado y colocar cosas en el pasado de las personas y que después pensaban que eso ocurría. Y viví con con esta apertura, entendiendo, practicando
jugando y llegó a la universidad y siempre fui conocida como la brujita en todos lados. Estudié ingeniería estadística y volví a ser como la brujita, pero me aburría rápido, como por ejemplo leía las cartas. Y como iba tan bien, la gente quería que cada rato yo leyera las cartas y yo quería cartear, o sea, pasarlo bien en la universidad y todo, entonces ya dejaba de hacerlo. Después hacía otras cosas y como a mí me cargaba la sensación como de que tenía que aguantar, tenía como que ocupar todos mis espacios porque todos querían absorberme de alguna forma porque yo tenía mucha información en mí. Y estudié normal, pero en la universidad me di cuenta que mi poder era tan grande que me acuerdo que decreté a alguien, le dije, a los 3 días va a pasar esto, enojada, y pasó exactamente lo que yo dije. Y eso hizo que yo tuviese que sanarme, porque dije, o lo hago bien o voy a dejarla embarrada. Y empecé desde ahí a no dormirme sin repasar todo mi día. Después supe que eso sí, se tiene un nombre, una terapia. Y repasaba cada cara que yo tenía enfrente. Ya, mi amor, pero me escuchan. Amor. Cada cara que yo tenía enfrente, yo repasaba. Entonces, cada vez que yo veía una cara distinta en alguien cuando yo hablaba, después mi repaso me daba cuenta que por mi ego, por mi forma de estar a la defensiva, por esos chistes pesados, yo hería a mucha gente. Y me di cuenta que yo no tenía por qué tener ese poder de ir a la herida del otro y hacerle daño. Y tuve que empezar a pedir disculpas a mucha gente. Me acuerdo una vez que me quedó grabado de un hombre que estábamos en un grupo y teníamos que juntarnos de 3 y éramos 5 y yo le dije a él, tú no. Y cuando le digo eso, él me mira con una cara que yo le recordé a él todo el rechazo que él siempre sintió. Todo el rechazo que él siempre sintió. Entonces me sentí mal porque independiente que eso es algo que él tiene que resolver y él tiene que sanar, yo también tengo que sanar algo de eso, que es lo que yo provoqué. Y llamaba a pedir disculpas y empecé a trabajarme mucho para observarme a mí y observar al otro, y fue maravilloso. Ese fue mi gran crecimiento. Y dentro de la universidad yo tuve una pareja horrible, que después me supe que me había engañado 10.000 veces, poco y horrible. Y gracias a eso empecé a tomar yo más mi poder, porque pude cortar, pude cerrar una etapa. ¿Saben que cuando yo era chica, yo había hecho una regla, una línea, y había dicho, uno tiene, y no sé cómo pensé esto, pero uno tiene que sufrir como todo esto en la vida para después estar más contento y tener más sabiduría. Entonces yo todo esto, que están repartidos durante toda una línea de la vida, agarré y lo puse al principio de mi vida. Fue horrible, lo pasé horriblemente mal, pero ahora lo paso muy bien. Pero mi principio fue muy intenso, fue muy punticodo, muy karmático. Y después ya trabajando en la universidad, o sea, trabajando después de la universidad, me conté con mucha gente que veía y que hablaba de mí como con estos dones especiales, y yo no entendía mucho todo lo que tenía. Para mí era normal viajar e irme a otros planos. Y llegué a Santiago
y me encontré con un hombre, que su nombre, el nombre y su apellido era mamá, era el calco, pero en un jefe, y lo pasé súper mal también. Ahí me dio un cáncer. Por aquí está. Me dio un cáncer con melanoma en esos años, en 2009, porque yo no podía poner límites, porque me causaba terror, me causaba mucho miedo y me quedaba detenida en vez de y yo era súper chora afuera, pero ahí quedaba así como hielo. Y me equivocaba por el miedo. Y me acuerdo que estaba... Con cuidado. Que empecé a ser visitada por extraterrestres en el 2009, y ellos primero llegan a mi vida y yo no entendía nada. Primero antes de verlo, me llega esa información que yo ya siempre canalicé, y me llega la información de que los guías mayormente son extraterrestres. Y yo así como en este cosmos religioso, no me costaba entenderlo bien. Y me acuerdo la primera vez que los veo, en el 2009, ellos ponen una máquina verde, yo sin saber que tenía cáncer, verde, y yo abro los ojos porque me despertaron del ruido muy fuerte y los veo en los pies y los miro y dije, ¡oh! No estoy lista, voy a cerrar los ojos, ustedes hagan la pega, le dije, después estaré más lista. Y bueno, y ellos me dijeron que iba a pasar un susto y que luego del susto toda mi vida iba a cambiar. Y así fue. El susto, y dije, pucha, se me va a presentar más veces o más seria, qué miedo, qué sé yo, y no, era el cáncer. Que me operaron en la clínica Las Condes, me dijeron que era como todo, que era como urgente, porque yo era muy joven, 20 y tantos años, y me pillaron el cáncer, que era grave, pero encapsulado. Y eso era como, qué raro, porque era grave. Y obviamente fueron los etéreos, los seres, los sirianos, que después hablaremos quizás de ellos. Y empecé a tener muchos contactos con extraterrestres, y mucha gente me empezó a visitar. Yo, sin tener idea de esto, me empezó a visitar gente porque sabía que yo era una contactada, y yo trabajando como ingeniera todavía, o sea, no... Y mi vida cambió desde ahí, fue un antes y después, porque aprendí a colocar límite, y me contactó unas personas en que aprendí a hacer sanaciones astrales. Primero a conectarme más y a tener sanaciones astrales a la gente y así. Hija, ¿quieres que te pase esto? Sí. Ok. Un ratito, solo un ratito, ¿ok? Espérate. Pero tienes que ir abajo, ¿te parece? ¿Ya? Okay. Y dentro de esto que yo estaba canalizando así todos los días, una cosa impresionante que me hicieron ellos dejar el cigarro. Quiero anda me sentía sola igual. Porque yo, para mi concepto de vida, necesitaba como tener una pareja, porque yo pensaba que eso me iba a completar. Y me acuerdo que, bueno, echaron al jefe ese, después de 11 años trabajando. Abrazos. Lo echaron, y yo ya estaba con todo esto extraterrestre, me sentía sola igual, y a veces me daban ganas, era tanta la soledad que me daban ganas como de no existir, porque yo decía, pero ¿para quién soy importante en la vida? Porque estaba muy sola. Y después de eso, que encontré, que este grupo me encontró, empecé a canalizar, a hacer más cosas para la gente, y empecé a descubrirme. Bueno, y yo me enojaba mucho con los seres, porque yo tenía, o sea, ellos sabían a todas las cosas que yo venía a hacer aquí en la Tierra, pero yo sentía que ellos no me daban lo que yo necesitaba, que yo era una pareja realmente. Nada más, en ese tiempo.
Y ellos empezaron como a enseñarme, a yo llenarme, a cómo funciona el campo vibracional. Me metían a máquinas para aumentar mi campo electromagnético y mi tercer ojo se aumentaba más. Y así fue un proceso largo, 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 en donde ellos me decían que yo me iba a dedicar a eso. Y yo decía, pero ¿cómo hay que...? Imagínate la mente de ingeniera en el 2009, o sea, jamás pensé que uno se podía dedicar a estas cosas, más como alguna vez lo dije, como ese viejito que leía El Iris en la lupa y tomaba vino, ¿cachai? Como que yo tenía otro concepto de esto. Y bueno, y aquí estoy, pues. Y el 2012 ya, bueno, me puse a trabajar en las dos cosas. Alejé mi vida de mujer para yo encontrarme en esta otra vida. Fue una decisión. eh, y me maravillaba cada vez que encontraba más. Y con la gente, a mí me apasiona, y quien lo sabe y el que me conoce sabe, me apasiona conocer a gente, me apasiona atender, me encanta si podemos llegar más allá de lo que simplemente se ve, me encanta poder meterme y solucionar todo lo posible, y, porque yo conozco cómo es, porque yo lo viví, yo conozco el dolor, conozco la pena, conozco la soledad pura, pero también conozco qué significa vivir sin él. Pero también tengo el camino de todo lo que yo tuve que resolverme para no cargar más con él. Y el 2012, el 2011 al 2012, yo dejé el trabajo como ingeniera para dedicarme, porque tenía tanta gente que ya no tenía horarios, y ahí a ciegas, entre comillas, a ciegas, pero siempre protegida, me puse solamente a atender, y, y en ese momento, el 2012, ya me vinieron a buscar los seres para hacer trabajo a la tierra. Entonces venían, me decían dónde ir, me decían qué tenía que hacer, y eso es caminar, caminar, ir haciendo activaciones de las chakras de la tierra, de las rejillas electromagnéticas, y estuve años viajando, años viajando, um, a ciertos lugares que me mandaban a hacer trabajo ellos. Y después, el 2013, ya conozco a José, y José nos empieza a acompañar en el viaje, y nos fuimos a vivir a una casa más grande para hacer grupales, porque yo necesitaba enseñar. Y ahí construí un lugar así grande para enseñar en esa época. Hacíamos reprogramaciones familiares que las creé sin estudiar, porque muchos estudian, pero yo puedo bajar la información de la rejilla electromagnética y me llega más rápido y fácil. Y, y era impresionante, nos quedamos a veces hasta las 2 de la mañana porque era demasiado entretenido, o sea, es que es inexplicable. Yo creo que la gente que todavía me manda gente de esa época eh, lo puede explicar. Era una sanación completa, muy agotadora porque no tenía que estar todo el rato viendo, pero la gente se sanaba rápidamente. Y luego de eso me, me dediqué, dentro de eso, a sanarme como mujer, a conectarme con mi sangrado, porque antes era como, que largo el sangrado, y ya me empecé a conectar con el sangrado, porque yo era mucho de ver todos los seres, naves y todo, pero poca tierra. Bueno, y en mi carta tengo poca tierra además, entonces poca tierra, entonces me fui a chillar, me acuerdo, a aprender del sangrado, pero lo que necesitaba no me era solo para ir integrándolo en mí, y, y estudié con José, estudiamos para ser sacerdote papamisayo, que tecnología los quiero, y ahí aprendí a hacer rituales con la tierra, y, y así mi camino hasta que me empecé yo a encontrar más con mi propia tierra, que era yo, encontrarme conmigo, quererme, amarme y volverme mi mejor versión como mujer. Al volverme, al volverme más mi versión de mujer, eso hizo que yo atrajera a mi marido. y,
porque yo ya estaba completa. Yo me sentía bien, me sentía la más minas de las minas, me sentía, me sentía completa, trabajaba en lo que y trabajo en lo que me encanta, me apasiona. eh, ya no soy así, o sea, esas penas, ya no vivo esas penas, porque me fui sanando. Pues. Entonces, al convertirme en mi mejor versión, pude atraer como mi mejor versión realmente. Y desde que nos conocimos, que supimos que íbamos a estar siempre juntos, decidimos crecer juntos. Pues. Y así como a veces tenemos dificultades, somos los que decimos, ya, tenemos este problema. Tú pones de tu parte, yo pongo de la mía y resolvamos. Y eso es maravilloso, porque antes yo amaba desde el dolor, desde el abandono, desde el rechazo, desde sentirme usada. Y con Fran encontré que yo podía amar sin importar si tengo 1 kilo más o 1 kilo menos, que voy a ser amada por lo que soy, porque yo me amo como soy y me encanta como soy. Entonces, con todo esto, antes ya empezaron a aparecer las magias. Es más, las primeras magias planetarias yo las aprendí con una pérdida que tuvimos nosotros, que ese bebé nos dijo que era mago y que no podía venir a esta tierra si yo no me convertía en maga. Y me llevó donde yo tenía que ir a aprender las magias planetarias. Y me enseñó de magia. Y luego cuando quedó embarazada de Kiara, fui atacada, pero horrible, por demonio. Y claro, ahora ya hago exorcismos. O sea, estas niñas me hacen aprender Sí, un montón. un montón. Pero fui una mujer normal, llena de karmas, llena de karma. Lo que sí hice mucho es que cada defecto que yo veía en mí lo escribía, que era lo que yo quería cambiar, porque como fui criada como una madre más agresiva, entonces yo estaba, perrigato, perrigato. Entonces, por ejemplo, yo escribí ese mal humor y me lo puse como objetivo de mi vida y empecé a entrenarme. Entonces, cuando uno quiere hacer un cambio y lo escribe, de por sí el universo te lo entrega más veces. Y empecé como a irme de un extremo al otro. Entonces, en vez de hablar, porque yo era buena para hablar, para pelear hablando, me fui al extremo de no hablar mucho, de quedarme hacia adentro y decir, chuta, no puedo reaccionar, relájate, cálmate, ¿eh? Hasta que ya llegué al equilibrio de poder conversar las cosas y no tener que llegar a ningún extremo. Y desde que llego a eso, ya no traigo más ese tipo de peleas, pues ese tipo de peleas explosivos ya no es parte de nuestra vida. Pero hay que entrenarse, hay que entrenar. Todos podemos sanar nuestra vida. Es que yo lo hice, yo sé que se puede. Yo lo digo, yo estaba destinada a estar sola por cómo había sido mi vida y cómo había estado viviendo mi vida. Pero me transformé, pero me puse las pilas, o sea, me transformé, yo no dejé de culpar al otro, me hice cargo, o sea, yo pude haber hecho al principio, cuando vi a ese hombre que yo lo herí sin querer, yo me pude haber hecho la loca, pues. Y no, yo lo llamé y tuve que enfrentar ese dolor con él y mi dolor realmente, de cómo yo podía hacerle daño a otro, o sea, ¿quién soy para hacerle daño a otro? Y así me acuerdo una vez que estábamos como en una fiesta con el José y, y estábamos con un grupo y una talla tiran y yo me pongo a reír y había una persona por allá lejos mirándome y como yo me reí, asumió que yo no lo conocía, él sabía de mí, yo no sabía, asumió que él no era hijo del padre, una estupidez que yo nunca dije, pero bueno, y lo soñé. Y lo sueño y lo llamo por teléfono sin conocerlo y le dije, pucha, disculpa, sabes que no te conozco. Pero me dice, pucha, qué bueno que me llamaste porque yo escuché esto, tú te reíste, entonces yo asumí que era verdad, así. Entonces dije, chuta, por favor,
permítame también, así como Ser más humano. ser humana. Aunque yo tengo ese poder de que yo puedo cerrar las cortinas cuando yo deseo. Entonces yo puedo salir y yo tengo la cerrar. Al menos que haya un demonio Sí. que, bueno, pero puedo Sí, pero mantener. la gente se imagina que tú vas caminando como el niñito de Sexto Sentido, que vas caminando y vas Claro. así, no va con un escáner portátil, pues tampoco. O sea, lo tengo Lo puede, pero portátil. no lo usa siempre. O sea, O soy tampoco, muy, muy callada claro. en lo que veo. No soy invasiva porque creo que cada ser humano necesita Resolver su resolverlo. propio. Y no soy nadie también, yo no siento que tengo ese poder de decir, oye, tienes que resolver esto. Si nadie me pregunta, yo Eso sería no me bastante meto. ego. Yo no me meto en eso. Y eso es parte de mi vida. Y bueno, y las magias, ahora estoy más fascinada porque estoy así full con magia hermética de las antiguas sectas que están llegando cada vez más así a todo mi campo electromagnético. Ya la voy transmitiendo esas otras magias. Y, y estoy aquí realmente porque así como yo, de esas mujeres que hemos vivido y hombres con mucho dolor, sé que todos lo hemos vivido de alguna u otra forma, en alguna medida o en otra, y los reconozco, los honro y las honro porque no es tan fácil vivir en esta tierra, sobre todo en las épocas. Creo que ahora ya, si no hemos sanado, podemos criar mejor, pero antes era del terror, pues. Y les agradezco que hayan decidido caminar esta tierra y, y sepan siempre que cuando están como en ese dolor más grande, ah, siempre hay algo más que hacer. No esperen tanto tiempo, la respuesta está más rápido, no esperen tanto tiempo de vivir el dolor, sino que empiecen a trabajar rápidamente para resolverlo, porque ya no es tiempo de vivir 15 años con el mismo dolor, ya no es tiempo, ya lo vivimos. Muchas Sí, de nosotros ya lo vivimos en otras épocas. y la vibración está distinta, está cambiada, entonces aprovechemos esto. Ay, gracias, qué inspirado. Aprovechemos, tengamos técnicas para ir resolviendo, aprendan más qué hacer para resolver, pero no dejen hundirse, porque cuando uno se hunde, el campo energético le vas haciendo hoyos Se al meten los hacerle y bichos. se meten más bichos. Que yo saco con mucho honor, pero los saco. Pero se van metiendo, va bajando mucho la vibración. Y eso hace que te conecta a la red. Hay redes y egregores de dolores que te consumen mucho más. Por eso, no esperen tanto. Ya la información está disponible para resolverlo más rápido, pero hay algo importante, que es decidir no sufrir. Es una decisión. Y así como nos entrenamos, siempre abriendo la llave de la puerta con la misma mano y empiezas a entrenar con las otras, es súper importante que el pensamiento repetitivo que tienen, entrenarlo con otro para mostrarle una realidad distinta. Cuando yo hablo con ustedes mismos en el astral y están pegados en el astral con alguna vida con dolor, yo les tengo que mostrar a esa persona en el astral otra vida. Les muestro fotos y videos para que esa persona abra su mente que puede lograr algo mejor. Pero si nunca ha visto algo mejor, no puede ir más allá. Así que yo de verdad, yo deseo y espero y que todos tomemos nuestra luz y la expandamos mucho más. Les quiero agradecer por escucharme. Eh, Tengo un montón de historias, pero bueno, eso ya es harto. Un montón de historias cósmicas que algún día podemos conversar de magia que es la Tierra, cuando uno trabaja con la Tierra, de la magia que ocurre. Y eso, los dejo a ustedes. ¿Ya? Les quiero agradecer, tengo 2 chiquititas que tengo que ir a ver. Y un abrazo y muchas gracias por escucharme y muchas gracias por confiar en nosotros. Besito. Abrazo. Chao, Karencita.
¿Hablas tú, José? Sí. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es José Manuel y en teoría yo en completitud sería como lo más lógico. La Katy en un cierto sentido es como lo más simbólica y mágica que también nos aprendimos a potenciar, porque también fue un proceso de limpiarnos cosas entre nosotros y el concepto del tema del dolor, que creo que fue una de las cosas más interesantes que me ha permitido cambiar, y ahora entiendo que uno puede cambiar sin dolor, pero también yo tuve un tipo de pasado súper doloroso como historia, temas de conflictos con papá, no conozco a mi papá, o temas de conflictos con mamá, y estuve en un internado, entonces mucho tiempo me sentí muy solo, como con ese, no sé si lo han sentido, como ese dolor en el timo que es como insoportable por mucho tiempo. Entonces, 2009 terminé la universidad, yo soy sonidista, y era como, ya hice lo que tenía que hacer, como ese era, como ya cumplí con lo que tenía que hacer, y de repente un amigo me dice que se va de viaje a mochilear por Perú y que quería llegar a Iquitos. Entonces yo no tenía idea que era Iquitos, no sabía qué era la selva, pero sentí creo que primera vez que siento como mi intuición que sí o sí tenía que ir para allá. Entonces lo que hice es que vendí todas las cosas de sonido que tenía así como un home studio en mi casa o en la casa de mi mamá, y le cuento a mi mamá que me voy y quedó la cagá, porque era como lo peor que en ese tiempo para ella era como el tema de no ser como el ideal, porque estaba como con un entrenamiento de ser el ideal. Y en ese proceso de la vida comencé a observar mucho, entonces en ese observar mucho generé mucha habilidad de observar a las personas y revisar cuáles eran sus pilotos automáticos o cómo se movían. Y en relación a eso, yo estaba atento porque utilizaba eso únicamente por si me atacaban. Si me atacaban, yo ya había revisado tu herida, entonces te la mostraba y yo era muy ofensivo y a la defensa también. Tengo o tenía esa habilidad de ser muy humillante en un tiempo, entonces como también estuve en un liceo, en, eh, era un tema de defenderse a través de la broma, si se puede decir como de una forma. Entonces, cuando estuve en la selva y conocí el tema de la ayahuasca, por primera vez como pude ver el sonido en el campo astral, entendí por qué estudié sonido, entendí por qué estuve en un internado católico, entendí muchas cosas y por primera vez mi mente pudo generar una lógica de qué significaba conversar o hablar, qué era una creencia y cómo se materializaba o cómo se generaba en la materia, se reflejaba en la materia, pero lo que me pasaba que todavía me desvalorizaba mucho. Entonces, como me desvalorizaba, pensaba que eso era mentira, que no era cierto, que lo había visto únicamente por haber tomado la planta. Entonces yo en ese tiempo a la planta le decía psicodélica, como, no, son visiones, pero y aún así continúo en eso. Entonces estuve como en ese recorrido como selvático indígena hasta como el 2013, y ahí cuando conocí a la Katy, yo estaba como en una especie así como de depresión, si se puede decir, y conocí a la Katy, tuve unas sesiones con ella y nos hicimos muy amigos, y después me dijo que cuando me vio la primera vez me tenía que decir que yo tenía que vivir con ella, pero no me lo dijo en la primera sesión porque si no hubiera pensado que tenía que correr. Y en ese proceso comencé ya a hacerme cargo de mí y aplicar la sabiduría, porque tenía sabiduría, pero no la aplicaba para generar una vida coherente. Entonces tomaba ayahuasca o hacía ceremonia y continuaba culpando, continuaba desvalorizándome, continuaba criticando. Entonces, un proceso intenso que viví como por decisión de atreverme a crear en el vacío fue cuando la Katy me dice que viva con ella, que vivamos juntos,
y en ese tiempo yo vivía en una casa donde éramos varios, entonces, por ejemplo, yo pagaba 120 lucas, 120.000 pesos, y vivir con Katy era pagar 350.000 pesos. Entonces en mi mente eso era imposible, no se podía, no había, pero de nuevo sentí esa intuición de sí lo tengo que hacer. Entonces entré en eso, y en ese tiempo, como la Katy ya era una crack, también fue para mí un proceso de valorizarme al nivel, supuestamente al nivel de ella, porque yo ahí atendía a 2 personas a la semana, una persona a la semana, a veces no atendía y no sabía qué hacer, no sabía qué hacer. Entonces, como tengo una habilidad muy interesante de decidir concentrarme, comencé a estudiar. Siempre estudié muchas cosas de los que me interesaban, pero era como más estudiar por estudiar, o sea, estudiar por tener una nota y todo eso. Y cuando ya empecé a entender el tema del estudiar para desaprender y aprender internamente, entré en un proceso de como entender muy fácil tal vez lo muy difícil. Y eso me dio un plus, que es como generar lógica o crear costumbre en que las informaciones de universo son muy habituales, porque cuando ya comencé a vivir con Katy, vivimos juntos, ya era como ver seres y cosas así, que de verdad me da mucho miedo, ver muertos o exorcismo o extraterrestre o viajar a un lugar y que llegara más gente, y en ese tiempo no estaba el Instagram para ponerse de acuerdo, llegaba gente a hacer lo mismo, y, y comencé ya a mostrarme como persona y como terapeuta, pero también me daba mucha vergüenza, me sentía muy vergonzoso. Entonces también fue todo un proceso de limpiar, transformar, entender, dejar de juzgar, eh, que, que con el tiempo también te das cuenta que no es únicamente ahora, ¿se entiende? Es como hago ahora y se va a acabar, sino que es el proceso de estar atentos constantemente. De hecho, cuando me leí la carta astral la semana pasada con el Frank, como que me hizo mucho sentido muchas cosas que no me había dado cuenta, y que era ser más cariñoso, por ejemplo, con mi mamá. Entonces, en un cierto sentido yo era muy seco, entonces ayer la invité a comer, se quería comprar una guitarra, la acompañé, y estaba ese piloto automático, oh, qué paja un domingo haciendo esto, y en verdad era el piloto automático ahí tratando de mover, y eso, y el hacer ese cambio, se los cuento porque a veces la gente piensa que como supuestamente representamos un saber, pensamos que ya estamos listos. ¿Se entiende? Entonces, el permitirte que ocurra la sorpresa o que ocurra el piloto automático, o sea, no permitirlo, sino que va a ocurrir quizás, y cada vez va a ser más sutil, es darte cuenta que la vida es sorprendente, es pura sorpresa, es pura información, y que el creer que estás listo como que te duerme. Entonces, yo también viví un proceso de eso, de creer que estoy listo y dormirme, y después estar buscando y después encontrar el culpable o el responsable, el abuelo, el tatarabuelo. Entonces también hay un cambio en el proceso también de que conocimos al Frank hace como 4 años, en donde yo estaba medio peleado con el tema del Estado, del gobierno, todavía, pero yo pensaba que ya lo había sanado, pero era como el tema de pagar imposiciones, arrendar mi propia casa, hacer lo que la comunidad, lo común. Entonces, al hacer eso, que en verdad todavía es como muy como pensamiento de por qué hay que hacerlo, comencé a generar más cariño con la ciudad, como más cariño con el hábitat, con un hogar, con una casa, construir, y también me permitió ser más común. Y eso es súper interesante, porque cuando uno empieza a entender esto, piensa que se va a transformar en otra cosa, que se va a transformar en azul, que va a tener que comer zanahoria, o que el platillo volador o lo plateado, que también ocurre, pero como que no nos permite darnos cuenta que el cotidiano es súper importante y es fundamental, y entender que lo que nosotros queremos mostrarles es que nosotros vivimos el proceso común del dolor, o oh, voy a hacer esto, me va a dar miedo, ya, ¿qué tengo que hacer? O entender también que nosotros vivimos experiencias que lo más probable ustedes también las han sentido, porque es una forma de estar en la Tierra, que es complejo estar en la Tierra sin saber info, porque te controla, te maneja. Entonces,
es súper importante y fundamental. Les recomiendo como apoderarse del pasado. Es como ya desde ahora decidir honrarlo, independientemente de las escenas que aparezcan o a quién culpes o a quién no culpes, porque yo estoy haciendo ese trabajo ya hace un tiempo, más que voy a buscar en el pasado quién fue el error, voy a decidir que ese pasado es un potenciador de información y en el proceso de estar creando nuevo hay que dar respuesta nueva y hay que disolver porque como que queremos encontrar quién fue el que se equivocó en el pasado, papá, mamá, abuelo, bisabuelo, quien sea. Entonces constantemente estamos comparándonos como un piloto automático más sofisticado, pero continuar responsabilizando. Entonces, como un tips, que lo que estoy haciendo yo ahora, es como cada vez que aparece tal vez información o sensación del pasado, es tú nombrarle a esa información quién eres tú ahora, potenciarte, crearte, pero es fundamental. La información está, el tema es que se interesen. O sea, si ustedes cambian porque les duele, ya, están cambiando, pero llega un momento en que ya tienen que cambiar por interés. Y ahí hay una clave fundamental, muy, muy interesante, que te va a permitir que la información sea más simple, que lo complejo ya no sea tan complejo, pero tú encender la voluntad del otorgar también información a este plano. Es como decir, sí, ya voy a generar lo que voy a generar y tal vez te vas a pelear, te vas a enojar, te vas a tomar una cerveza, después vas a ir a un templo, te vas a comer un asado, después vas a ser vegetariano, y en todo ese proceso de experiencia, piensa lo que es una sabia, una sabiduría de ti contigo mismo para aprender a conquistarte, como piénsenlo de esa forma. Eso, y también muy agradecido de la confianza, del cariño también, y el atreverse a, porque a veces entiendo que puedo sonar complejo, pero si se dan cuenta no soy tan complejo, es un tema de... Es la llave. Es la llave, Estás conociendo tu llave. sí, Es complejo deportivo, pues José. claro, el complejo deportivo. Soy un complejo, O turístico, cualquiera de las dos aplica. O vitamínico. soy un complejo deportivo emocional. O complejo Eso. turístico, que también aplica. Ah, también. Sí. Saludo a la Karen. Que también fue un proceso, es un proceso, parte de completitud muy interesante e importante también. Bueno, ahora vamos ya a la parte, ahora vamos a presentar yo soy Franklin. Muchas o muchos es con quien chatean hoy en día por el WhatsApp, en algún momento lo hicieron durante bastantes años y Karencita ya tuvo su proceso y físicamente nos dejó, pero sigue con nosotros en muchos otros ámbitos. Le tenemos un cariño gigantesco. Y bueno, yo cuando conocí a Katy y al José, me pasó algo muy curioso. Yo siempre he sido muy curioso, es una de mis características como innatas. Siempre he tenido la necesidad de saber más. También tiene que ver con mis expectaciones planetarias, pero siempre he tenido esa hambre de conocimiento, esa hambre de entender al otro, de saber qué pasa en otro lugar para entender las características de cómo las otras personas piensan. De por sí siempre me han interesado mucho otras culturas, justamente porque el otro también tiene la razón, desde cómo ve él la vida, no necesariamente como yo la vea, tiene que ser, no es esa la razón absoluta. Todos tenemos la razón de alguna manera. Y en ese proceso, cuando los conocí a ellos, primero a Katy y después al José, también entré en este proceso donde, oye, pero ¿por qué esto? ¿Cómo me sirve? ¿Cómo lo uso? ¿Por qué lo tengo que usar de esa manera? Yo siempre me he dedicado, desde muy chico, he
tenido negocios, he sido emprendedor, entonces tenía una visión de la vida distinta. Y cuando empecé a conocerlos a ellos, empecé a incorporar toda esta información dentro de lo que yo hacía todos los días y fui cambiando un montón de patrones. Eh, Como por ejemplo, eh, yo, yo fui criado con, me eligieron me eligieron un nombre, o me entregaron un nombre con el cual me dieron la característica o todas las expectativas de un presidente, que por sí fue ideal, fue pensado con ese nombre. Eh, Cuando me colocaron el nombre, mi abuela sugirió que me llamaran Franklin por Franklin Delano Roosevelt, que fue un presidente norteamericano, que además ha sido el presidente que más tiempo ha gobernado, tiene un montón de información asociada, con lo cual además mi papá también se llama Franklin y mi bisabuelo también se llamaba Franklin. Entonces, era el primer hijo varón de un linaje de 10 hijos, de 10 hijas, donde era el primero que iba a traspasar el apellido y bla, bla, todo este montón de cosas innecesarias que nos han enseñado a todos de que tenemos que traspasar cierta información no necesaria a nuestra descendencia. Y cuando empecé a conocerme a través de las terapias con el José y con Katy, empecé a darme cuenta que también tenía un montón de patrones que no necesitaba en mi vida para ser ni para existir, y con los cuales viví muchísimo tiempo tratando de complacer a otros para ser y existir, y no era ese mi propósito de vida, como es el de ninguno. Y una de las razones por las que decido dedicarme a astrología, estudiamos muchas otras cosas, pero por la cual me dediqué principalmente a astrología, es porque todos, cuando atravesamos este hermoso cielo, siempre nos impregnamos de toda la información que hay disponible en el cosmos en ese momento. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué me tiene que influir si está más cerca Marte o más lejos Júpiter, o si la Luna está eh, en cierta casa o en cierto signo? Y pues, más allá de que te definan como persona, te entregan una información con la cual tú tienes que trabajarte internamente, más allá de que te permitan acceder a un tipo de trabajo, que te permitan que si vas a tener 7 hijos o 4, o que si te vas a casar con un tipo que viene de Groenlandia, o etcétera, etcétera, que ese tipo de información no es tan clara en la carta. Esas son más suposiciones. En la carta hay una información que está ahí fija, plax, que es una fotografía que te sacaron cuando tú pasaste del cielo y te entregaron toda esa información. Esa información es tuya y tú tienes que hacerte dueña o dueño de esa información, y no solamente hacerte dueño o dueño, hacerte responsable de trabajarte internamente esa información para superarla, porque si estamos aquí es porque todavía tenemos cosas que resolver. Si no, no hubiésemos encarnado otra vez en un cuerpo humano, estuviésemos en otra dimensión, en otro, en otro espectro, por llamarlo de alguna manera, porque cada vez que encarnamos venimos a resolver cosas. Y cuando empecé a estudiar todo el tema de la astrología, yo soy bastante numérico, bastante, no sé si usar la palabra lógico es correcto, que también soy bastante lógico desde otra perspectiva distinta a la que observa el José. Todo tiene mucha relación. Entonces, todas las características que cada uno de ustedes y cada una de ustedes tiene, eh, y que muestran, o las que nos muestran, o las que necesitan resolver, están ahí presentes en su carta. Y me gusta tanto, me apasiona tanto que las voy viendo, y voy viendo la de nuestras hijas, y reviso la de Katy, y veo la mía, y si me encuentro con algo distinto, veo la de, quizás le digo al José, oye José, mira, puede que tengas que ver algo de esto, o en general con la gente que tengo cerca, trato de compartirle lo que pueden resolver, porque
sí, mi signo solar está en Cáncer, mi ascendente está en Escorpión y mi signo lunar está en otra casa y en otro signo, perdón, y esa información me permite a mí conocer más características y a cada uno le va a permitir conocer más características de ustedes y más de lo que tienen que resolver para transformarse, porque eh, todo lo que nosotros les entregamos pasa primero por un filtro. Nosotros no agarramos copy-paste y se lo entregamos a ustedes. Nosotros lo revisamos, lo discutimos, lo conversamos nosotros mismos, eh, hacemos una especie de análisis previo para poder entregarles una información que vaya lo más digerible posible. Pero como nos decía alguien, o como me dijo a mí alguien una vez, no siempre la información está disponible para todos al mismo tiempo. Por algo vivimos en un mundo de multidimensiones donde la información o lo que yo les estoy diciendo, cada una de las personas que está ahora en este momento y de las que las va a escuchar después, va a escuchar algo distinto y eso también es súper válido y es súper importante. Pero asimismo, eh, el cómo conocernos desde la astrología es muy bonito. Es muy bonito porque se conecta con todo, no están individuales. Esto es el universo entero entregándote información y diciéndote dónde tienes la llave para encontrar lo que vienes a trascender. No se queda solamente en cuál es mi signo solar, en cuál es mi... No, hay más info y pudiésemos pasar horas conversando sobre una carta astral, porque hay muchísima información para entregar en ese... eh, 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 en esa rueda zodiacal, pero cada uno tiene que vivir su proceso, cada uno tiene que elegir su proceso, cada uno... Mira, hay gente que me ha estado preguntando cuánto tiempo dura la lectura de cartas. Me lo preguntó el José y yo le dije, mira, yo creo que máximo 1 hora y cuarto. Y me dice, pero si la última que me leí duró como 2 horas y media y yo, bacán, si te sirvió la info, es perfecto. Pero yo no te voy a entregar info adornada ni info adicional. Yo te voy a entregar lo que tú vienes, lo que dice ahí, que tú tienes que trabajar para hacerte más y mejor. Yo no te voy a colocar adornos ni nada de eso porque no estudio tantas horas al día para entregarte una información superficial. Yo te voy a entregar información que te va a servir para que tú resuenes con lo que yo te voy a decir, no para entregarte adornos y que cuando termine la sesión te quedes, ajá, ¿y ahora qué hago? No, esto es info para que tú trabajes y para que todo el tiempo te estés revisando y estés viendo, oye, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Y todas las actividades que estamos creando que tienen que ver con la energía del mes. Mañana que vamos a estar hablando sobre tu aspectación animal, que tiene que ver con tu aspectación astral. Toda esta información que vamos a ir entregando todos los meses tiene que ver con eso, con, con, con cómo reconozco dónde está esa fuerza animal que yo tengo que agarrar, para llamarlo de una forma, por los cachos a ese toro y decirle, oye, espera, yo no quiero ser un animal. Está bien que yo haya venido a este planeta como un animal, pero no soy un animal. Yo soy algo más allá de ese animal que elegí a venir a trabajar, pero no soy un animal. Tengo un cuerpo de un animal, pero no soy eso. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar eso? Hay gente que lo va a resolver súper rápido, pero hay gente que va a necesitar procesos más lentos porque cada uno tiene un proceso distinto, no todos somos iguales y eso es lo fantástico de, mire, cada vez que yo veo una carta astral, es como si viera, ¿han visto estas películas donde aparece la información que sale de algo y se te acerca? Exactamente así me pasa. Es como si toda la información se me acercara y me hablara de muchas cosas. Tanto es así que hace un par de semanas yo empecé a revisar dónde yo tengo
mi llave para trascender, que también lo hago internamente conmigo, y empecé a consultar en los sueños, en mis sueños, antes de dormir, pueden llamarlo meditación o no, o visualización también puede llamarse, y le digo a mis guías, a mis seres, a mi espíritu, a mi alma, a como quieran llamarlo, que me muestren el sueño donde se generó mi herida principal o mi herida primordial. Y he tenido un montón de procesos donde he visto un montón de lugares en mi infancia donde se generaron distintas heridas. Y cuando yo tenía aproximadamente 3 años, creo que tenía un poco menos, sí, como 2 años y 7 meses, algo así, 2 años y 8 meses, a mi papá lo intentaron de robar y lo hirieron y él queda tirado en el suelo. Y después llegan los vecinos, porque era llegando a donde él vivía. Y ahí llegan los vecinos hace 35 años aproximadamente. En Venezuela pasó eso y llegan los vecinos, lo ayudan, no sé qué, va y empieza todo el proceso. Y fíjense que una de las cosas que me causó mucha más curiosidad es que obviamente ya yo leí la carta de mi papá y de mi mamá también, y le pregunto a los dos en simultáneo que qué sintieron cuando pasó eso. Porque ya yo en el sueño, ya yo empecé a entender y a atar cosas de que había pasado. Mi papá tuvo que dejar de ser el proveedor de la casa, mi mamá nos abandonó porque se tuvo que ir a trabajar y empezaron a pasar un montón de cosas alrededor en mi crecimiento que influenciaron mi vida en el tiempo. Pero además de eso, cuando le pregunto a ellos, ellos dicen, me cuentan la historia, pero nunca me dijeron cómo se sentían. Y una de las características importantes de ellos dos, que ambos son Virgo, es que son buenos para encontrar que las cosas no están en el lugar correcto. Y mi pregunta para ellos era que sentían que no estaba en el lugar correcto la pregunta. Y por eso me respondieron cualquier cosa, porque no la entendieron, pero nunca me dijeron que no la entendieron. Entonces, los procesos de sanación de cada uno tienen una característica distinta. Y cada uno va a encontrar la forma de resolver, de cómo utilizar esa llave que te dieron astrológicamente o cósmicamente para encontrar en tu herida la llave con la cual tú vas a ser una mejor persona. Y no mejor persona para los demás, sino para ti mismo. Porque esto no se trata de mostrar hacia afuera, esto se trata de cómo soy mejor conmigo mismo. Porque una de las grandes enfermedades que se producen en nuestro planeta, hay muchas, pero entre ellas el cáncer es producto de que mucha gente trata de mostrar cosas que no son. Entonces, ¿para qué vamos a estar mostrando cosas que no somos si podemos mostrar lo que realmente somos? Yo, particularmente, como tengo Escorpión como ascendente, es la forma en que la gente cree que soy, y esa es mi culpa, porque yo me he mostrado de esa forma. Pero realmente yo soy Cáncer. Y lo que yo tengo para mostrar es mucho más que, bueno, el Escorpión tiene un significado astrológico muy curioso, tiene mucha fuerza ese signo, pero también representa el hielo del agua. No solamente que es agua, es hielo, el hielo del agua, o sea, se supone que es el más frío, el más calculador, y mucha gente me ve así. Hoy en día, hasta mi propia, o sea, la familia donde nací, me ven como alguien frío y calculador, y lo soy, pero también soy muchas otras cosas. Entonces, mostrarme frente a ustedes era algo que me aterraba, aunque me encanta hablar en público, soy pero fantástico. Los Cáncer somos súper buenos anfitriones, somos espectaculares. La gente cuando entra en contacto con un Cáncer y un Cáncer tiene la capacidad de mostrarse,
la gente se siente como en casa, porque tenemos esa característica de hacer de un espacio como un hogar. Entonces todo el mundo va a tu casa y dice, es que me siento como en casa, sí, porque tenemos esa habilidad de poder hacer que la gente se sienta en casa. Pero también tengo un signo ascendente. Entonces, por miedos, por programaciones, por lo que sea, mostraba mi ascendente, que es lo que la mayoría de nosotros hacemos, mostramos nuestro ascendente y no nuestro signo solar, porque no hemos trabajado donde está nuestra llave. Entonces, yo sé que, y si pudiera seguir hablando hasta mañana, pero sé que todos tenemos cosas que hacer, hay mucho que queremos entregarles, mañana el taller va a estar bien entretenido, es el inicio de un ciclo de talleres que comienzo a hablar sobre lo que tiene que ver con lo que representa cada influencia en las cartas, y los invito a que se revisen. Miren, la carta astral la pueden encontrar en un montón de páginas. Hoy en día hay infinidades de páginas donde lo pueden encontrar gratis y pueden tomarse el tiempo de ustedes mismos ir entendiendo su carta y ir reconociéndose en cada una de las cosas que tienen que ir resolviendo y trabajándose, porque es mágico, no saben cuán importante es. Y cuando esté Mercurio retrógrado, abrácenlo, es mágico, es un momento perfecto. Lo que representa Mercurio para el universo está tan distorsionado que la gente cree que representa que caos, que corre, que no sé qué, no tiene nada que ver con eso. Tiene mucho que ver con la comunicación, mucho más con todo lo contrario, que no, se caen las comunicaciones, se caen, claro, porque no les interesa que nos comuniquemos. Y nosotros caemos, como se dice coloquialmente, como corderitos en ese discurso y no va por ahí. Todo lo que está ahí es para que lo utilicemos. Toda esa info es como para meterla en una juguera, hacer un jugo y tomársela, porque es tuyo, es propio. Todas las cartas son distintas. Katy es melliza y su hermano nació 3 minutos antes que ella. 3 minutos antes, 3 minutos antes. Y se sorprenderían de lo distinto que son. Solo por 3 minutos. Imagínense todos nosotros, los que estamos aquí ahora, todo lo distinto que es cada uno, con toda la información que tiene ahí, que puede agarrar y decir, ya, esta es mi info, y con esto yo voy a trabajarme yo. Ah, ya sé que las características de Aries, mi hija menor es Aries, ya sé que la característica X es de no sé quién, y a medida que vayas a relacionarte con el mundo, vas a empezar a entender ciertas habilidades de las personas. No para encasillar, es que tú eres Virgo. No, eso es demasiado, es una excusa muy, como demasiado fácil encasillar a alguien por su signo. Pero te permite tener la información de alguien con el que tú ya tienes las herramientas para poder conversar con esa persona de una manera mucho más fluida, más que generar una barrera. Entonces, muchas gracias, es muy rico verlos. Ojalá nos veamos con mucha más frecuencia. Estamos tratando de hacernos espacios en horarios distintos para que todos puedan participar. De igual forma, todas nuestras actividades están grabadas y disponibles. Bueno, pasó algo con Jesús Ananda bastante especial, que por motivos energéticos no se grabó ese día la transmisión y no pudimos revelar todo lo que pasó ese día, pero fue un día con una información bastante buena. Pero en general todas nuestras actividades están grabadas, disponibles, pueden acceder cuando nos los pidan. Mañana está el de esa expectación animal, el jueves está el de Katy, que va a hablar sobre vidas pasadas en el presente. Quienes quieran tener información sobre algo relacionado con registro acá, chicos, tiene algo que ver con eso, así que está muy bueno ese taller.
y el del José Autoridad, que daban inicio a un ciclo de talleres que va a empezar a hacer el José el 30, y en mayo continúan todo el ciclo de talleres de esa actividad. Chicas, chicos, muchas gracias. Es un honor poder entregarles información y poder tenerlos ahí como es la comunicación, un emisor y un receptor. Sin eso no existe la comunicación. Así que muchísimas gracias, un gustazo y nos vemos muy pronto. Chao, gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Que disfruten. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén bien. Gracias, Chao. muchas gracias.